Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Autoralia nuevamente y los invitamos a suscribirse a nuestro canal para que puedan conocer más de nuestros capítulos. Los invitamos a que visiten todas las cápsulas que tenemos para que puedan ustedes aprender más del derecho de autor. El día de hoy vamos a hablar respecto de un derecho muy importante como lo es el derecho de paternidad. Recordemos que el derecho de autor está dividido en dos grandes vertientes, una como es el derecho moral y otra como es el derecho patrimonial. El derecho patrimonial es aquel que es totalmente económico y que le va a dar una retribución al autor. Sin embargo, los derechos morales también tienen una gran relevancia porque es justamente esa característica y lo que es inherente al autor. Tienen ciertas características como ser inembargables, imprescriptibles también. ¿Por qué? Porque no se pueden quitar del autor, son parte también y considerados como derechos humanos porque justamente son inherentes al mismo. ¿Qué es lo que sucede con los derechos morales? Los derechos morales los podemos dividir en tres grandes rubros: el derecho de divulgación, el de integridad y el de paternidad. Otro también que es reconocido es el de modificación, que es justamente el cambiar una obra. ¿Qué es lo que sucede con el derecho de paternidad? Es justamente ese reconocimiento que se le da al autor de ser el creador de la misma. Es ese reconocimiento que lo va a seguir durante toda la vida de la obra. Por eso es tan relevante y es muy relevante que nosotros también lo respetemos. Es decir, si yo voy a utilizar una obra, yo no puedo omitir quién es el autor, porque ese es uno de los daños más graves que se le puede hacer. Entonces siempre tengo que considerar quién es el autor, ya sea que aparezca con su nombre real o inclusive con un seudónimo. No así con las obras anónimas, que tienen una característica especial que después veremos. ¿Qué es lo que sucede con la paternidad? Bueno, el derecho de paternidad lo tenemos que salvaguardar. Han habido casos muy interesantes aquí en México en los cuales podríamos mencionar a lo mejor de antaño a ciertos muralistas que tenían talleres y que lo que hacían era dar clases. Sus pupilos lo que hacían era replicar sus obras y eran casi similares. Al término de las clases, los muralistas, que eran muy famosos, firmaban las obras como si fueran suyas, pero no, en realidad eran de los pupilos. Pero se vendían tan caras como si fueran las de los maestros. ¿Por qué? Porque tenían su nombre. Es decir, había una paternidad. Al final, bueno, fueron casos que a lo mejor se quedaron en la historia y que no pasaron de ahí. Pero ¿qué es lo que sucede con casos actuales, como lo es a lo mejor de la conocidísima película Nosotros los Nobles? Yo creo que la mayoría de los mexicanos la vieron, fue una de las películas más taquilleras, pero pocos saben que tuvo una disputa legal muy importante respecto del derecho de autor, específicamente del derecho de paternidad. En este caso, los que consideraban que eran los creadores de la obra eran Gary Alarraqui, que era de la familia Alarraqui. Nunca se les reconoció la autoría, o la coautoría más bien, a las otras dos personas que lo escribieron, como fueron Patricio Sáenz y Adrián Zurita. Ellos no fueron reconocidos como autores. A lo largo del tiempo, después de que ya la obra se había explotado, había sido una de las más taquilleras, había entrado a plataformas digitales, se dieron cuenta que en realidad esta obra no estaba reconocida por el derecho de paternidad. Los coautores acudieron a las tres instancias, en las cuales al final se determinó que sí se tenía que reconocer su coautoría porque también habían sido los creadores y no se les estaba respetando el derecho de paternidad, por lo cual también se les reconoció una retribución económica porque ya la obra ya había sido explotada y había obtenido un lucro económico. Fue muy interesante porque muchas personas al final no se quedaron con la idea de que hubieran habido varios coautores, ya que la obra se había dado a conocer y nunca se habían dado los nombres. Son muy pocos los que saben que hubo un juicio detrás de esta película. A lo mejor por eso se darán cuenta que no está en muchas plataformas. Otro caso que también fue internacional fue de un fotógrafo reconocido llamado Daniel Morel. Hace muchos años, cuando fue el terremoto de Haití, sus fotografías fueron de las que más causaron revuelo y de las cuales fueron más utilizadas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que agencias como AFP o páginas como Getty Images consideraron que eran unas obras muy buenas, pero las apropiaron como suyas. Es decir, cuando uno entraba a Getty Images, nunca veía que realmente el autor era Daniel Morel, sino que pensaban que era parte de las fotografías que eran de Getty Images. Lograron captar muchísimos miles de pesos con las licencias de estas fotografías, nunca reconociendo la paternidad de Daniel Morel. Lo mismo pasó con la agencia AFP, que fue la que dijo que ella había sido la creadora de las obras, cuando en realidad había sido otra persona.
Son juicios que se han ido muy largo y lo más importante es que tienen una repercusión económica bajo el autor. ¿Por qué? Porque el vulnerar un derecho de paternidad es algo de lo más delicado que puede existir. Por eso es que siempre sugerimos que si nosotros vamos a utilizar una imagen, siempre sepamos de quién es. Si nosotros vamos a utilizar una obra que está bajo el anonimato, no es nuestra responsabilidad el darle crédito ni el buscar al autor porque precisamente es anónima. Inclusive podemos utilizar la obra sin solicitarle permiso a nadie porque en realidad no sabemos de quién es. Pero si la obra tiene un seudónimo o tiene un nombre, tenemos que reconocerlo, tenemos que darle el crédito porque si no nos podemos meter en serios problemas legales. Es así que les recomendamos que siempre revisen quién es el autor de la obra, que reconozcan la paternidad y sobre todo, cuando utilizamos las imágenes que están en línea, las podamos revisar, saber qué licencia tienen, saber quién es el autor y considerar que tenemos que dar una retribución no solo económica, sino también de la calidad de paternidad. Es así que no olvidemos que en el caso de las obras anónimas no conocemos al autor, no pasa nada, inclusive las podemos utilizar. Si en algún momento el autor dice yo soy el autor de esa obra, entonces sí tendríamos que reconocerle ese carácter de autor. Mientras tanto, permanecerían en el anonimato. El derecho de paternidad entonces es uno de los más importantes. No olviden que vulnerarlo repercute en unas sanciones económicas bastante altas, por lo cual los invitamos a siempre leer los términos, condiciones, licencias y sobre todo saber quién es el autor de la obra. Muchísimas gracias por el día de hoy, es todo por nuestra cápsula y mi nombre es Cintia Castillo. Mi correo electrónico es cintia.castillo@autoralia.mx. Nos vemos en nuestra siguiente cápsula. Hasta luego.